Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, Cristina Alexander y Katia Castorena. Estamos en pausa por la fecha FIFA femenil en las eliminatorias mundialistas y es que cada vez falta menos para el año mundialista, al menos cuando hablamos del fútbol femenil, el 2023, Australia, Nueva Zelanda. Y eso significa, Katia, que México tiene también un par de pruebas importantes en esta semana, más que nada para Mónica Vergara y en esa misión de no solo regresar a un mundial, sino también a unos Juegos Olímpicos. Así que, Katia, si te parece, vamos a revisar un poco cómo es, de hecho, este formato de la CONCACAF. ¿Cómo estás? Cris, qué gusto saludarte. Así es, año importante y más que nada porque han cambiado las eliminatorias rumbo a estas competiciones, contrario a cómo se vivían en CONCACAF, que eran dos torneos distintos, había un premundial y un preolímpico, ahora todo condensado en uno, teniendo más partidos internacionales y dando oportunidad. En este momento, como bien dices, la selección mexicana en un momento importante porque está en esa fase preeliminatoria hacia lo que va a ser el torneo del campeonato W ya en el verano, que otorga directamente los boletos, 6 grupos de 5, y los ganadores de cada grupo avanzarán a este campeonato que mencionábamos en julio, donde ya Estados Unidos y Canadá están instalados. Entonces, en este pre-torneo no van a ver ni a Estados Unidos ni a Canadá porque ellos ya tienen ese lugar en el W Championship en el verano, gracias a que son las dos selecciones mejor rankeadas en FIFA de la CONCACAF. Así que México sí está en esta parte, les restan 2 partidos y de allí que se puedan completar los 8 equipos que van a estar en 2 grupos en el W Championship. Sí, aquí justamente están los grupos, como bien dijiste, no vamos a ver ni a Canadá ni a los Estados Unidos, ahí está México, que pronto se va a enfrentar primero a Anguila este fin de semana, seguido por ese duelo a media semana contra Puerto Rico, sus otros rivales, Surinam y Barbuda. El grupo B también, que consiste en al menos destacables, la selección de Costa Rica. También por ahí puede ser un buen duelo contra Guatemala. Sabemos que Curazao por ahí también batalla bastante en cuanto a su fútbol. El grupo C con República Dominicana, con Jamaica, con Bermudas y con Islas Caimán, con Granada, y también el grupo D, grupo E, grupo F, que consisten en estas selecciones, pero al menos pensando en que Panamá puede tener también un buen torneo, El Salvador por ahí, igual en el grupo E. En fin, hay una competencia bastante interesante, pero algo me hace pensar que México no debería, la clave, la palabra diciendo debería, no debería de tener problema, al menos en pensar en regresar a un mundial que sabemos que se quedó con las ganas definitivamente la última vez que tuvo la oportunidad de clasificarse, Kate, porque estamos hablando de 3 años de diferencia, pero honestamente ha cambiado mucho para la selección mexicana, al menos esa es la impresión que tengo. Y no es solamente por lo que hemos visto en la Liga MX femenil, sino también por la seriedad del proyecto que le ha dado alguien como Mónica Vergara, que llegó también con esa misión de conectar con estas jugadoras, con darle la seriedad que se merecen y también de buscar realmente, hacer real esta posibilidad de regresar a un mundial y a unos Juegos Olímpicos. Claro, asumir lo que verdaderamente representa este proceso, el proyecto del fútbol femenil y que se reflejara el crecimiento. Por eso se creó una liga buscando que eventualmente se pudiera ver ese efecto y lo vamos viendo poco a poco, ¿cierto? Con jugadoras más jóvenes y el impacto más evidente es en la sub-20, donde revisando también esta convocatoria, además de que ellas ya sellaron ese boleto a la Copa del Mundo en este año, 18 de las 27 que están en esa lista juegan en la Liga MX. Va un poco distinto el proceso en cuanto a la liga, la selección mayor, porque también hay jugadoras que están en Estados Unidos, jugadoras que están en Europa, pero también un número importante de esas jugadoras que están teniendo un impacto semana a semana en el torneo local y que buscan que se refleje también en la selección. Y Mónica Vergara tenía claro, además por su experiencia, de lo que necesitaba este proyecto, lo han recibido bien las jugadoras y de a poco comienza a notarse y es momento, como dices, de también dar ese golpe sobre la mesa en un momento crítico, porque no se calificó a la Copa del Mundo para 2019, no se calificó a los Olímpicos, entonces no pueden dejar ir o no pueden escapar de nueva cuenta esta posibilidad.
Y sabemos que ahí está ya la sub-20, sabemos que llegó a la final también de su torneo premundial. Antes de llegar a esa final ya obtuvo su boleto justamente en la próxima Copa del Mundo para las selecciones sub-20 pensando en agosto. Así que es algo que también se debería de reflejar en la mayor, el proyecto que se está viendo aquí en la sub-20. ¿Por qué no pensar que ahora sí Mónica Vergara y la selección mexicana en general pueda ser un poco más consistente, ponerse al menos ahí entre las potencias más importantes a nivel CONCACAF, al menos empezando ahí, no exigirle que sea ya una de las potencias más importantes a nivel internacional, porque vaya talento que vamos a ver también en la próxima Copa del Mundo en Australia, Nueva Zelanda. Me emociona mucho pensar en tanto talento que se va a reunir, más que nada por cómo ha explotado también el fútbol femenil, más que nada hasta en los últimos meses. Pero la misión para la selección mexicana es justamente lo que dices, que realmente se refleje el trabajo que se ha hecho en la Liga MX, que se refleje el hecho de que estas jugadoras profesionales han podido tener los minutos que merecen para tener la experiencia suficiente y para aguantar estos partidos exigentes. Deja tú los partidos, los torneos también, que sabemos que es jugar cada 2-3 días, que sabemos que es la exigencia que ha tenido la selección mexicana sub-20 recientemente en la República Dominicana en ese torneo premundial. Pero en fin, en cuanto a la selección mexicana, claro, tiene talento muy interesante, y por eso, Katy, habíamos visto en las convocatorias de Mónica Vergara a lo largo prácticamente del 2021, las convocatorias que no habían ajustes dramáticos, pero sí veíamos cambios en cada convocatoria. Y lo decía Mónica Vergara, que está tratando de encontrar realmente, deja tú su 11 ideal, su convocatoria ideal para una posible Copa del Mundo. Claro, y qué mejor que en esos momentos ir probando esas jugadoras, porque para eso son esos ciclos, y a veces los seleccionadores nacionales no tienen, como sí lo tienen los entrenadores en un club, en el día a día, la oportunidad de ir viendo en distintos escenarios, en distintas circunstancias a sus jugadoras. Entonces, por eso ahora Mónica tiene que echar mano del tiempo que tiene, de hacer distintos llamados y saber realmente con quién va a contar en estos momentos decisivos, porque lo decíamos, están estos dos partidos que se va a poner interesante, porque revisando esos grupos hay empates entre el primero y el segundo lugar prácticamente en todos ellos, en 6 unidades. México, que tiene este partido el sábado que va a ser vital contra Anguila, porque cierra contra Puerto Rico, que también va a estar buscando ese lugar. Y ya cuando decías, Cris, que hay que pelearle enfocándote en tu región, en CONCACAF, y allí Exacto. Tienes a la campeona del mundo, una de las potencias en Estados Unidos, y Canadá, que fue medalla de oro en Tokio. Entonces, es ahí donde México tiene que estar peleando en su región, y que la exigencia es a tope. Entonces, primero asegurar estar en el CONCACAF W, y de ahí donde ya te vas a enfrentar y a pelear precisamente contra estas dos. Entonces, analizando cuáles son las posibilidades de México, viendo el formato de que es el W Championship, el cual, por cierto, se va a jugar en Monterrey. Va a haber fútbol femenil de selecciones, interesante para toda la gente de Monterrey este verano, que estén ahí en julio apoyando al fútbol femenino. Bueno, van a ser 2 grupos donde va a haber 8 selecciones. Los 2 primeros lugares de cada grupo, es decir, 4 selecciones, van a asegurar el boleto para la Copa del Mundo Australia-Nueva Zelanda 2023. Y los terceros lugares van a ir a un repechaje. Gracias a que ahora en esta Copa del Mundo habrá 32 selecciones y no 24, bueno, estamos hablando que CONCACAF podría tener hasta 6 selecciones, un número histórico, y es una gran oportunidad, no solamente para que México regrese, pero que en general se vaya mostrando ese crecimiento. Por supuesto, la competencia interna, bien sabemos, en cualquier formato de fútbol es tan importante. Y hablando de cualquier formato también y de competencia interna, y tanto que hemos mencionado la Liga MX, ya revisábamos un poco el formato entonces en estas eliminatorias mundialistas. Vamos ahora con la Liga MX femenil para que quede también bastante claro en este cierre. Prácticamente ya estamos en la jornada 15 y vaya temporada que hemos vivido también. Ojo con ese enfrentamiento de Cruz Azul contra Monterrey, algunos partidos destacados. Ahí está Tijuana contra América, que va a ser un juego también bastante interesante. Katia, Tigres contra Santos, Pachuca, Atlas, Guadalajara, Pumas, Toluca, Mazatlán, Juárez, Querétaro y Puebla, Necaxa, Atlético de San Luis contra Leones. Sabemos que muchos equipos están batallando, al menos en esos últimos
puestos, pero también sabemos ese Tigres contra Santos va a estar buenísimo. Por cierto, aquí está el escenario hasta el momento. Monterrey todavía manteniéndose a 3 puntos de distancia de Tigres y Guadalajara, que hemos visto estos dos clubes constantemente empatados en cuanto a puntos. El América también, ojo, que ya pudo rebasar al menos al equipo de Pachuca, también todavía con esta misión de seguir pisándole los talones más que nada al equipo del Guadalajara. El Atlas, ahí va a estar interesante lo que es empezando con Querétaro, con 14 puntos, que se encuentra apenas a 2 del octavo lugar ahí de Pumas, y de Tijuana, Katia, que al menos ha podido reaccionar después de tantos partidos, más que nada después de tantos empates en esta temporada. El cierre va a estar que arde en esta Liga MX. Sin duda, de esas 3 jornadas restantes, donde sobre todo la parte de en medio de la tabla y parte baja de las que están arriba asegurando, buscando asegurar ese boleto a la liguilla, Atlas y Xolos, que consiguieron un triunfo importante en la jornada anterior para estar al momento en esos puestos de clasificación. Y sí, Tijuana, que fue un antes y un después, lo que representó ese partido y esa victoria contra Rayadas, y que les dio ese empujón o ese envión anímico que les hacía falta, el poder creer. Una Monterrey que volvió a golear. Y si hablábamos la semana pasada de que era un partido ya con tintes de liguilla para ver dónde estaban paradas, Pachuca quedó mal parado en ese sentido, porque sigue quedando a deber. Lo golea a Rayados, sigue asegurando en ese caso para Monterrey el liderato de la tabla general, pero Pachuca no pudo competir quizá como se esperaba. Chivas sigue teniendo a la goleadora, entonces sí, ahora Alicia Cervantes una vez más anotó, se separa de Charlín Corral y está en solitario con esos 13 tantos. En fin, hay muchísimas historias y muchísima emoción ya en estas 3 jornadas restantes para asegurar lo que van a ser los 8 lugares que estarán en los cuartos de final. Sí, Pachuca al menos está para liguilla, y creo que estás de acuerdo conmigo. No me atrevo a decir que es candidato al título todavía, ojo que sí tengo fe de que este proyecto dio este salto importante en esta temporada y puede Además, seguir. qué golpe con el entrenador. Exacto. Y justo lo platicábamos también a media semana, habrá que ver cómo les afecta, y antes de un partido, como ya decíamos, en una prueba bastante importante, así que tengo fe todavía en este equipo de Pachuca, que al menos, que es lo mínimo para mí que debería de hacer, es clasificarse a la liguilla, y que estas jugadoras tan importantes tengan esa oportunidad de al menos vivir esta llamada postemporada o gran fiesta de la liguilla del fútbol mexicano que siempre se vive. Y por supuesto que vamos a disfrutar del cierre del torneo, aquí lo vamos a estar platicando, y claro que no los vamos a abandonar cuando llegue la liguilla y la gran fiesta del fútbol mexicano, y también seguimos destacando las eliminatorias mundialistas. Así que no se despeguen de la pantalla del líder mundial en deportes. Katia Castorena, Cristina Alexander, hasta la próxima.